Nadie te lo dijo así de claro. El mayor error no fue amar. Fue insistir cuando ya no había espacio para ti. Porque cuando sientes que la estás perdiendo, el impulso es hacer más, explicar más, estar más presente. Y ahí es donde casi todos caen. No por debilidad, sino por miedo. Miedo a soltar. Miedo a aceptar que no puedes convencer a alguien de desearte. Pero hay algo que ocurre cuando haces lo contrario. Cuando te retiras sin ruido. Cuando no reclamas. Cuando no persigues. Cuando no explicas. Tu rechazo, ese gesto que parece pequeño, empieza a hacer más ruido que cualquier palabra. No porque la castigues, sino porque rompes la dinámica en la que tú eras el que siempre estaba disponible. Este vídeo no va de jugar a desaparecer. Va de entender por qué, cuando tú te colocas en tu sitio, algo se mueve en ella. Porque el deseo no se activa con insistencia, se activa con pérdida, con duda, con la sensación de que ya no te tiene asegurado. Y eso no lo provocas haciendo más. Lo provocas dejando de regalarte. Al principio cuesta. Te preguntas si no deberías escribir, si no deberías aclarar algo, si no estás siendo frío. Y esa duda es normal. Porque durante mucho tiempo te enseñaron que amar era estar siempre ahí. Nadie te enseñó que estar siempre ahí te quita valor cuando ya no te están eligiendo. Aquí empieza el cambio. No cuando ella reacciona, sino cuando tú decides no traicionarte. Cuando eliges el silencio no desde el orgullo, sino desde el respeto propio. Cuando entiendes que no necesitas perseguir para valer, que no necesitas insistir para ser deseado, que retirarte también es una forma de hablar. A partir de ahora vas a entender algo importante. Tu ausencia no crea el deseo, lo despierta, porque ella ya sabía quién eras. Lo que no sabía era cómo se sentía cuando dejabas de estar disponible. Y esa sensación incómoda y silenciosa es la que empieza a hacerla pensar. Antes de seguir, haz este gesto consciente. Dale like si alguna vez sentiste que insistir solo te alejaba más. Suscríbete y activa la campanita. Porque aquí no hablamos de perseguir, hablamos de colocarte en tu sitio. Y deja en los comentarios 2 palabras que definan tu decisión a partir de hoy. Me respeté. No porque no te importara, no porque no doliera, sino porque entendiste que tu valor empieza donde dejas de rogar por ser elegido. Cuando te retiras, no ocurre nada espectacular al principio. No hay mensajes inmediatos. No hay confesiones. No hay giros de película. Y ahí es donde muchos hombres dudan. Piensan que no pasó nada, que su ausencia no importa, que retirarse fue inútil. Pero lo que no ves es lo que empieza a moverse dentro de ella. Porque mientras tú estás callado, algo cambia en su percepción. Antes te tenía claro. Sabía que estabas ahí, que pasara lo que pasara, ibas a responder, y cuando eso desaparece, aparece la duda. No una duda ruidosa, una duda silenciosa, persistente. Empieza a preguntarse por qué no escribes, por qué no reclamas, por qué no intentas arreglar nada. Y esa pregunta pesa más que cualquier mensaje. El deseo no funciona como te enseñaron. No crece con explicaciones, no aumenta con insistencia, no se fortalece con disponibilidad total. El deseo aparece cuando algo ya no está garantizado. Cuando tú te retiras con calma, sin reproche, sin drama, sin castigo, ella deja de verte como una constante y empieza a verte como una posibilidad que puede perder. Y eso cambia todo, porque ya no reaccionas para tranquilizarla. Ya no estás ahí para confirmar que sigues disponible. Ya no sostienes la dinámica tú solo. Aquí ocurre algo importante. Ella empieza a sentir tu ausencia como una presencia. No porque le escribas, sino porque tu falta rompe su comodidad emocional. Otros hombres pueden aparecer, conversaciones pueden surgir, distracciones pueden existir, pero ninguna ocupa el lugar que deja a alguien que se retiró con dignidad y sin necesidad. Y mientras tú sigues con tu vida, sin demostrar, sin provocar, sin insistir, ella empieza a pensar, porque el deseo no nace del esfuerzo, nace de la pérdida potencial, y tu retirada cuando es auténtica, no suena a rechazo, suena a valor. Por eso este vídeo no va de manipular, va de entender algo esencial. Cuando te respetas, cambias la forma en que te perciben. No porque hagas más, sino porque dejaste de hacer lo que te quitaba valor. Y ahí, aunque no lo veas todavía, empieza el verdadero cambio. Hay algo que casi nadie entiende y por eso casi todos fallan. El deseo no se crea desde cero, se activa. Ella no empieza a sentir algo nuevo por ti cuando te retiras. Lo que ocurre es que lo que ya existía, pero estaba dormido, empieza a moverse. Mientras estabas disponible, explicándote, insistiendo, tu presencia era constante, y lo constante se vuelve invisible. No porque no tenga valor, sino porque deja de generar tensión emocional.
Cuando te retiras, esa tensión vuelve no como drama, sino como inquietud. Empieza a preguntarse por qué ya no estás. ¿Por qué no intentas convencerla? ¿Por qué no buscas cerrar nada? Y ahí aparece algo muy humano. La mente empieza a rellenar los huecos que tú dejaste. Antes no había espacio para imaginarte, porque estabas ahí, ahora sí, y la imaginación siempre es más poderosa que la realidad. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que si ella empieza a pensar en ellos, es porque hicieron algo especial. No, es porque dejaron de interferir. Tu retirada no grita, no amenaza, no presiona. Simplemente deja un vacío. Y ese vacío hace que ella recuerde cómo se sentía contigo. No cuando estabas insistiendo, sino cuando aún no necesitabas hacerlo. Ahí es donde el deseo se reactiva. No en la súplica, no en la explicación, no en el solo quería saber cómo estabas, sino en la ausencia tranquila de un hombre que no necesita ser elegido para seguir adelante. Mientras tú no estás intentando provocar nada, ella empieza a reconstruirte en su mente. Y eso es mucho más poderoso que cualquier mensaje bien escrito. Porque el deseo no responde a la lógica, responde a la percepción. Y cuando tu percepción cambia de siempre disponible a ya no está garantizado, algo se mueve. No porque quieras que vuelva, no porque lo planifiques, sino porque te respetaste cuando lo fácil era insistir. Y ese respeto, aunque no se diga, se siente. Hay un momento muy concreto en el que todo empieza a cambiar para ella. Y casi nunca coincide con lo que tú imaginas. No ocurre cuando te vas. No ocurre cuando dejas de escribir. Ocurre cuando nota que ya no estás reaccionando. Antes, incluso en silencio seguías ahí, pendiente, disponible, emocionalmente conectado a lo que ella hiciera o dejara de hacer. Y ahora no corriges malentendidos, no entras en explicaciones, no intentas quedar bien, y eso la desconcierta, porque pierde algo que daba por hecho tu respuesta. Cuando una mujer siente que ya no puede provocar una reacción en ti, empieza a sentirse fuera de control emocionalmente. No porque quiera dominarte, sino porque estaba acostumbrada a saber dónde estabas. Y ahora no lo sabe. Ese es el punto exacto donde su mente empieza a trabajar. Donde aparecen las preguntas, donde el recuerdo se mezcla con la duda. Empieza a preguntarse si realmente te está perdiendo. Si quizá fue demasiado lejos, si ese hombre que estaba ahí, ya no lo estará nunca más. Y lo más importante, empieza a mirarte desde un lugar distinto. Ya no como alguien disponible, sino como alguien que elige retirarse. Tu rechazo no es agresivo, no es frío, no es vengativo, es silencioso. Y por eso pesa, porque no estás castigando, estás marcando una frontera invisible, hasta aquí. Mientras otros hombres reaccionan, explican, insisten, tú no haces nada, y ese nada empieza a tener más impacto que cualquier intento de recuperarla. Porque cuando un hombre deja de reaccionar, deja de ser predecible. Y cuando deja de ser predecible, empieza a ser deseado de nuevo. No por lo que hace, sino por lo que ya no hace. Llega un punto en el que ella empieza a compararte aunque no quiera hacerlo. No es una decisión consciente, es automática. Con otros hombres la conversación fluye, pero no pesa. Hay atención, pero no hay impacto. Hay presencia, pero no hay huella. Y entonces apareces tú, no en forma de mensaje, sino como recuerdo. Recuerda cómo te comportabas cuando no necesitabas nada, cuando estabas tranquilo, cuando no intentabas convencer, cuando tu energía no pedía permiso. Ahí es donde empieza a perder todas las comparaciones. Porque los otros están disponibles, responden rápido, se esfuerzan, buscan agradar, y tú no. Tú te retiraste sin ruido, sin discursos, sin advertencias. Y esa diferencia se vuelve brutal, no porque seas mejor que nadie, sino porque no estás compitiendo. El deseo no se activa cuando alguien lo intenta más. Se activa cuando alguien no necesita hacerlo. Mientras otros buscan su atención, tú no estás ahí. Y eso, aunque parezca contradictorio, te coloca por encima de la comparación. Ella empieza a notar que contigo no había urgencia, no había ansiedad, no había presión. Había algo más difícil de encontrar, calma masculina. Y cuando una mujer prueba relaciones donde todo es ruido, y recuerda a alguien que era silencio firme, el contraste pesa, no porque quiera volver inmediatamente, no porque esté segura de nada, sino porque entiende que dejó ir algo distinto. Aquí es donde muchos hombres ganarían, si no volvieran a aparecer. Porque el recuerdo solo funciona si no lo rompes con presencia innecesaria. Tu retirada permite que ella te compare desde la ausencia, no desde la decepción, y eso es clave.
Porque cuando comparan a un hombre que se respetó con hombres que se ofrecen de más, el resultado siempre es el mismo. Uno se siente disponible, el otro se siente valioso. Y tú, sin decir una palabra, empiezas a ganar la comparación. Aquí es donde se entiende por qué insistir destruye el deseo. Porque cuando insistes, le quitas a la otra persona la posibilidad de sentir pérdida. Cada mensaje que envías para aclarar, cada intento de quedar bien, cada explicación innecesaria, le devuelve la tranquilidad de saber que sigues ahí. Y el deseo no convive con la tranquilidad absoluta. Cuando un hombre insiste, transmite algo sin decirlo. No puedo soltar, te necesito. Mi estabilidad depende de tu respuesta. Y aunque esas palabras nunca se pronuncien, se sienten. Eso no despierta atracción, despierta ventaja. Ella deja de preguntarse por ti porque ya tiene la respuesta. Sigues disponible. En cambio, cuando te retiras, ocurre lo opuesto. No hay confirmación, no hay cierre, no hay validación emocional. Y eso crea una incomodidad que no se puede ignorar. No porque quieras sufrir, sino porque el ser humano necesita entender lo que pierde. Tu silencio no es ausencia pasiva, es una retirada activa de energía. Dejas de alimentar la dinámica, dejas de sostener el vínculo tú solo, dejas de dar explicaciones que nadie te pidió. Y ahí ella se queda sola con sus pensamientos. Empieza a cuestionarse si se equivocó, si dio por sentado algo que no debía. Si tú eras más importante de lo que creyó, nada de eso ocurre cuando insistes, porque insistir calma, y la calma sin elección mata el deseo. Tu retirada, en cambio, no calma, inquieta, y esa inquietud no nace del orgullo herido, sino del impacto de perder a un hombre que supo retirarse sin rogar. Por eso este vídeo no te invita a hacer más, te invita a dejar de hacer lo que te resta, porque cuando un hombre se retira con respeto, no pierde presencia, la transforma. Llega un momento silencioso, casi imperceptible, en el que tú ya no estás esperando nada, no estás pendiente de si escribe, no miras el móvil con ansiedad, no imaginas escenarios, y aunque no lo sepas, ese es el momento en el que más presente estás en su mente, porque cuando un hombre deja de actuar desde la expectativa, su energía cambia, ya no hay urgencia, ya no hay necesidad de control, ya no hay miedo a perder, y eso se siente, incluso a la distancia. Ella empieza a notar que algo es distinto. No porque se lo digas, sino porque ya no puede leerte. Antes sabía exactamente dónde estabas emocionalmente. Sabía que una palabra suya podía activarte, que un silencio te inquietaba, que un gesto suyo te movía. Ahora no. Y esa pérdida de acceso genera inquietud. No porque quiera hacerte daño, sino porque estaba acostumbrada a tenerte disponible emocionalmente. Aquí ocurre algo importante. Tu ausencia deja de ser temporal y empieza a sentirse real. No como castigo, como consecuencia. Ella empieza a preguntarse si de verdad te ha perdido. Si esta vez no hay vuelta atrás, si ese hombre que siempre estaba, ya no lo estará. Y esa pregunta pesa más que cualquier discusión pasada. Mientras tanto, tú estás en otro lugar, no esperando, no planeando, no calculando, simplemente avanzando. Y ese avance silencioso es lo que más descoloca. Porque nada despierta más deseo que un hombre que ya no necesita demostrar nada. No estás intentando que vuelva, no estás intentando provocar una reacción, estás viviendo. Y paradójicamente es ahí cuando ella empieza a sentir que te está perdiendo de verdad. No porque la rechaces con palabras, sino porque dejaste de sostener el vínculo tú solo. Y cuando un vínculo deja de sostenerse desde un lado, el otro por fin siente el peso de la pérdida. Ese es el punto donde tu rechazo deja de ser una acción y se convierte en una realidad emocional para ella. Y tú, sin darte cuenta, has recuperado tu posición. Hay un punto en el que ella deja de preguntarse qué estás haciendo y empieza a preguntarse qué perdió. No ocurre de golpe, no ocurre con dramatismo, ocurre en silencio. Empieza a notar que ya no hay señales tuyas en su día a día, que no apareces, que no reaccionas, que no estás pendiente, y esa ausencia, que al principio parecía controlable, empieza a ocupar espacio. No porque tú hagas algo, sino porque ya no haces nada. Aquí es donde muchas mujeres sienten algo que no esperaban: vacío. No el vacío del enfado, no el del orgullo herido. El vacío de darse cuenta de que alguien importante ya no está disponible emocionalmente. Empieza a recordar detalles, momentos, gestos tuyos que antes daba por sentados. No recuerda tus explicaciones. Recuerda cómo se sentía contigo cuando no necesitabas convencerla de nada. Y ese recuerdo pesa, porque ahora entiende que no te fuiste por impulso,
Te fuiste con calma, con coherencia, con respeto por ti mismo. Y eso duele más que cualquier discusión. Aquí es donde muchas intentan tantear. Un mensaje ambiguo, una excusa, un qué tal, no siempre para volver. A veces solo para comprobar si sigues ahí. Y ahí está la clave. Si tú vuelves a aparecer como antes, todo se disuelve. El deseo se apaga. La percepción se rompe. Pero si mantienes tu posición, si sigues siendo el hombre que se retiró sin rogar, ella empieza a entender algo incómodo, que no te perdió por una pelea, ni por un error puntual, sino porque ya no estabas dispuesto a quedarte donde no eras elegido. Ese entendimiento cambia su forma de verte, porque ya no eres el que espera, eres el que siguió adelante. Y eso, aunque no lo diga, reconfigura completamente su deseo. No porque la ignores, sino porque te elegiste. Y cuando un hombre se elige, no necesita demostrar nada. Su ausencia habla por él. Llega un momento en el que ocurre algo que no estabas buscando, pero que lo cambia todo. Te das cuenta de que ya no necesitas que vuelva. No porque no te importara, no porque no hubiera sentimientos, sino porque algo dentro de ti se ordenó. Ya no actúas desde la espera. Ya no haces nada con la esperanza de provocar una reacción. Ya no mides el tiempo ni interpretas silencios. Y esa es la mayor diferencia. Porque cuando un hombre deja de necesitar, deja de transmitir carencia, y cuando la carencia desaparece, la percepción cambia por completo. Ella lo siente. Siente que ya no estás disponible emocionalmente, que ya no hay un hilo invisible al que tirar, que no puede recuperar tu atención con facilidad. Y ahí aparece una emoción incómoda, la irreversibilidad. Empieza a entender que esta vez no es una pausa, que no es una estrategia, que no es orgullo herido, es una decisión interna. Y cuando una mujer percibe que un hombre ya no la necesita para sentirse completo, algo se rompe en su antigua seguridad. No porque quiera controlarte, sino porque pierde el lugar privilegiado que tenía en tu mundo emocional. Mientras tú sigues con tu vida, ella empieza a procesar lo que significa haberte perdido de verdad. No al hombre que insistía, no al hombre que explicaba, no al hombre que se quedaba, sino al hombre que eligió retirarse sin resentimiento y sin pedir nada a cambio. Ese es el punto donde el deseo deja de ser impulsivo y se vuelve profundo. Porque ahora no te ve como alguien que quiere volver, sino como alguien que sabe marcharse. Y esa capacidad silenciosa pero firme es una de las cosas más difíciles de olvidar. Aquí tú ya ganaste algo importante, aunque ella nunca vuelva. Porque cuando un hombre deja de necesitar, recupera algo que vale más que cualquier relación, su centro. Y desde ese lugar, todo lo demás deja de definirte. Y aquí es donde todo se cierra. No con una victoria ruidosa, sino con una comprensión tranquila. Tu rechazo no fue un castigo, no fue una estrategia, no fue una jugada para provocar nada, fue una consecuencia natural de haberte elegido. Ella puede que nunca lo admita, puede que lo niegue, puede que lo racionalice de 1000 formas distintas, pero lo sintió. Sintió que perdiste el interés en jugar a algo que ya no te representaba. Sintió que dejaste de luchar por un lugar que ya no era digno de ti. Sintió que algo cambió cuando dejaste de perseguir. Y eso tiene un impacto profundo, porque hay algo que casi nadie te dice: el deseo no muere cuando un hombre se va. Muere cuando un hombre se queda a costa de sí mismo. Tú hiciste lo contrario. Te retiraste sin reproches, sin dramatismos, sin necesidad de quedar bien. Y al hacerlo, recuperaste tu posición. Puede que ella vuelva, puede que no. Eso ya no define nada. Porque lo importante es esto: cuando te respetaste, dejaste de necesitar que alguien más te validara. Ella perdió a un hombre que sabía estar, pero también sabía irse. Y tú ganaste algo mucho más grande que cualquier respuesta suya. Ganaste coherencia, ganaste calma, ganaste dignidad. Quédate con este cierre porque resume todo el camino. Ella perdió algo valioso, pero tú ganaste lo más importante, a ti mismo. Antes de irte, haz este último gesto consciente. Dale like si hoy entiendes que retirarte también fue una forma de respeto propio. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí no hablamos de perseguir, hablamos de convertirte en un hombre que no se traiciona. Y deja en los comentarios 2 palabras que definan la decisión que tomaste cuando parecía más difícil hacerlo. Me respeté. No para demostrar nada, no para provocar nada, sino porque entendiste algo esencial. Cuando un hombre se elige, ya no vuelve a colocarse donde tuvo que rogar por ser deseado.